¿Cómo te ves, Nevi? Es un podcast que reflexionará y aclarará todas las dudas existenciales que tenemos sobre nuestro propio envejecer y el de las personas que nos rodean. Reflexionaremos en el mundo de la vejez y el envejecimiento. Recuerda, todos seremos mayores y hay que aprender a hacerlo dignamente. Hola, bienvenidos a un episodio más. El episodio del día de hoy se llama ¿Qué le falta al feminismo? Ya sé que pudiera ser controversial hablar de feminismo hoy en día, pero no nos vamos a meter en esas cosas. Creo que es adecuado tocar el tema feminismo. Sin embargo, también considero, en cuanto a mujeres mayores, además de que también considero importante aclarar que los feminismos son muy diversos y es como, pudiera ser como los vinos. A lo mejor este tipo de feminismo no nos gusta, pero pudiéramos encajar con otros. Yo, por ejemplo, he encajado con algunos y otros no. Sin embargo, creo que es necesario, ¿no? Pero hay un feminismo del que poco se habla y ese es en específico la gerontología feminista. Pero ¿en qué consta la gerontología feminista? Este tipo de feminismo busca visibilizar la experiencia del ser mujer, pero durante la vejez, qué pasa, qué no pasa, los cambios identitarios, el proceso de envejecer y además las herramientas que se tienen en la vejez de las mujeres para con su propio envejecimiento. Es decir, no hay como una sobrevictimización para con las mujeres, sino que este feminismo busca visibilizar que las mujeres han logrado resistir a todas sus adversidades y que también tienen capacidad de agencia, que también pueden generar autonomía, independencia, todas estas habilidades que nos sirven para vivir una vida digna. Entonces es necesario mencionar que en este momento de la vida, así como habrá mujeres que su capacidad de agencia, su independencia y su autonomía son pequeñas, así pueden ser muy grandes, o bien sus estrategias son como evasivas, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que viven violencia y que si bien pueden compensar, ¿no? Es decir, que a lo mejor hacen todo el quehacer de la casa, pero como dicen las mamás, ¿no? La que lava y se encuentra un billete en la lavadora, pues el dinero es de quien lava. O sea, son como estrategias compensatorias, sin embargo, no se elimina lo otro, ¿no? Que pudieran vivir violencia. Entonces, la gerontología feminista busca ver todas estas experiencias de cómo es envejecer cuando eres una mujer y cómo es vivir tu vejez cuando eres una mujer mayor, porque pues hay cambios en el cuerpo de las mujeres que sabemos que son tajantes, ¿no? Que son materiales, es decir, que hay cosas que se sienten, que se viven, que de pronto ya ves que tu cuerpo cambia, que de pronto ya ves que la cana, que más canas, que cabe mencionar que no son propias de la vejez, sin embargo son comunes, ¿no? Es algo que pudiera ser característico, aunque no propio de las personas mayores, porque ahorita explico un poquito más al respecto, que de pronto las líneas de expresión, que de pronto que las estrías, y no me refiero a la vejez, sino en el proceso en el que va avanzando la vida de las mujeres y los años. Por ejemplo, habemos mujeres que nos salieron estrías a los 15, a los 18, a los 13, a los 12, entonces son parte de nosotras, o sea, son cambios que han sido parte de nosotras a lo largo del tiempo. Entonces, luego es como sentirte encerrada en un cuerpo que está cambiando cuando apenas estás agarrando señal y en un parpadear ya tienes 25 como yo, y te das cuenta que ya estás más lejos de ese momento en el que cumpliste 18, que cumpliste 15. Te das cuenta que si tuviste quinceañera, o sea, tu quinceañera pasó hace 10 años, ¿no? O sea, decir 10 años no es cualquier cosa. Y que estés o no estés lista, pues tu cuerpo está envejeciendo, ¿no? Y con envejecer no me refiero al concepto que se maneja como desde lo clínico, lo biológico, que sinceramente a mí no me parece, sino yo concibo el envejecimiento como el tiempo en el cuerpo. Es decir, yo no envejezco igual que otra mujer, ni otra mujer igual que yo. Una de las características es que es individual y que es progresivo, o sea, no hay vuelta atrás. Y que mi envejecimiento consta de mí y mi contexto. O sea, que yo no soy ajena al contexto y que el contexto puede hacer influir mi envejecer, ¿no? Por ejemplo, si vivo en pobreza. Si vivo en pobreza,
no es del todo mi culpa que yo viva en pobreza, o sea, también pues que el Estado no pone los medios para que yo tenga un trabajo digno, que a lo mejor no tuve la oportunidad de estudiar, que a lo mejor no tuve la oportunidad de, no sé, de una familia digna, que a lo mejor ahora soy adicta a las drogas, que entonces hay muchos factores que pueden alterar mi envejecimiento que están fuera de mis manos, pero también hay otros que están en mis manos, ¿no? O un poco ya más en mis manos, como que mi salud mental, que la salud mental también depende del contexto, pero, o sea, hablo como ya de la parte individual, que mi estado físico, que si como o no como, que si, o sea, lo que quiero decir con esto es que no estamos listas o no tenemos asimilado que en este momento estamos envejeciendo y que nuestro cuerpo está cambiando, y no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es decir, que mi cuerpo está cambiando. Es decir, mi cuerpo se está transformando, mi cuerpo, y no es porque la ley de los derechos de las personas adultas mayores dice que yo soy una persona mayor a partir de los 60, y a los 60 yo ya me debo de sentir una persona mayor. O sea, es un proceso progresivo a lo largo de la vida, que a lo mejor los cambios, o sea, si yo comparo una foto mía de mis 25 con una de mis 10 años, por supuesto, hay una evidencia obvia de cuánto ha cambiado mi cuerpo. Pero no nos percatamos de que es igual para con lo que nosotros concebimos como personas mayores. Es decir, una persona de 60 años, por supuesto, ya no se ve igual a una de 25 años, por ejemplo. Pero no nos podemos reflexionar otros ejemplos como el que yo, una mujer de 25 años, con mi foto de a los 10 años, también hay cambios. Entonces no hay como un punto de partida o un punto de quiebre en mi vida que diga, a partir de aquí, ya, o sea, ya soy, o sea, que haya evidencia científica que diga, a partir de aquí ya soy una persona mayor, porque a partir de aquí se me apagó el chip de la juventud. Incluso suena como absurdo, ¿no? Pensarlo. Entonces, en resumen, considero que no estamos listas las mujeres para pensarnos o asimilarnos como gerontas, o sea, como viejas, por el mismo concepto que tenemos de lo viejo o de las personas mayores, porque incluso yo he entrevistado a personas mayores ahora que estoy realizando una investigación. Entonces, hay mujeres mayores que aún teniendo la edad no se conciben como viejas. Entonces, ahí cabe la pregunta donde, ¿qué es ser vieja? Y la respuesta por lo general es, pues ser vieja es estar enferma, ¿no? Es pues ya no tener dientes, tener canas, como todo lo decadente se relaciona con lo viejo. Pero cabe mencionar que pues ser mayor es un tema complejo. Bueno, es interesante desmenuzarlo porque, bueno, al menos yo, como lo que he aprendido sobre la cultura y sobre los estudios culturales, pues es interesante desmenuzar los conceptos y cómo es que referimos a las personas mayores. Mayor con respecto a qué, o viejo con respecto a qué, o vieja con respecto a qué, porque es muy ambiguo. O sea, si nos ponemos a desmenuzar el concepto de lo que es vieja, viejo, persona mayor, se vuelve característico de su contexto histórico, geográfico, político o cultural, etcétera. Además de que nos percatamos de que hay muchos estereotipos alrededor del concepto que son meramente culturales, y que así como esas prácticas, ideas, significados, valores los tenemos, también los podemos transformar. Por ejemplo, un ejemplo con lo que les digo sobre viejo con respecto a qué, en el fútbol, una persona vieja puede ser considerada vieja para un deporte, aún esta persona tenga 40 años. Pero si nos trasladamos a otro escenario, podemos pensar en que que tengo un amigo que investiga sobre drag queens, y él me decía, es que una drag puede ser vieja a sus 30 y tantos. Ya hay algo que ellos le llaman como baby drag, o las drag que ya son más grandes. Entonces hay incluso categorías que se crean de manera a través de significados, donde se desplaza, ¿no?, a la persona vieja. Por ejemplo, una persona vieja en el fútbol, pues ya no puedes ser parte de un equipo que va a competir a nivel internacional, por supuesto. O ya no cabes en las categorías. Por ejemplo, yo que me dedico al folclore, ya no quepo en algunas categorías, ¿no?, donde me gustaría competir por los tipos de bailarines que hay en esas categorías, no sé.
O sea, como que hay cosas en donde ya con los años nos volvemos pues desplazados, pero por la concepción que hay de lo viejo. O sea, mi concepto de lo viejo puede ser eso que ya no sirve, eso desechable, pero si lo transformáramos y encontráramos en lo viejo las experiencias, los aprendizajes que se tienen a través de los años, creo que sería pues otra perspectiva interesante que retomar para con las personas mayores. Y por lo que les digo esto es porque desde la gerontología feminista es interesante cómo es que se hace un énfasis en lo importante que debería ser para las mujeres vigilar y visibilizar nuestro propio envejecer y cómo es que nuestros cuerpos cambian, que aún con las desigualdades que vivimos sociales, que el patriarcado, que el machismo, que esto que ya se conoce más, aparte hay cosas o situaciones que vive mi cuerpo que no se presentan esos mismos cambios en otras personas, ¿no? Por decir hombres en específico. O sea, que el cambio de las hormonas, que la menopausia, que bueno, la menopausia también es un tema porque también está ahí medio subjetivo, pero estos cambios físicos que se vuelven materiales, o sea, que eso me lo decía una profesora que ya es adulta mayor y me decía, es que hay cosas materiales, Jackie, que no sé, o sea, que no hay manera de explicar cómo es que se sienten estos cambios de manera tajante en la vida de las mujeres, porque esto solo nos pasa a las mujeres por la cuestión hormonal y nuestro físico y todo esto. Entonces, pues se vuelve aún más dura la vejez para las mujeres que para los hombres. Entonces, por eso considero que es necesario, es muy muy importante que vigilemos nuestro envejecer, es decir, los cambios de nuestro cuerpo al pasar del tiempo, y debemos tener claro que la vejez no es decadencia, sino que esperamos que nuestra vejez sea digna. O sea, que el gran problema es que pensamos que como la vejez es decadencia, no viene de ningún lado, o sea, es como un hecho fijo, ¿no? Es como un check, es como llegar a tus 60 años y check, ya estoy enferma, entonces sí soy una persona mayor. Ya tengo canas, sí, check. Entonces sí, otro número más a la lista, vaya. No debiera ser así, porque si vigiláramos nuestro envejecer, nos daríamos cuenta que la fiesta, que las desveladas, que no comer bien, que comer maruchas en la secundaria, que comer flaming hot, o sea, que todo eso, como tratamos nuestro cuerpo, o sea, pensamos que, ya, cambio de cuerpo, como las víboras, me quito esta piel y me meto en otra, en otro disfraz, en un disfraz de viejo o de vieja, ¿no? Más bien que es necesario observar que nuestra vida es continua y que tenemos ese mismo cuerpo que teníamos a los 25 es el que tenemos a los 60, ¿no? Que puede ser que a través de la regeneración celular las células cambien y ya no sea el mismo cuerpo, pero, o sea, me entienden, ¿no? O sea, no nos hemos quitado este cuerpo para meternos en otro. Como es continuo, eso tiene consecuencias. Es decir, que como ya les decía, si no me alimenté bien, pues no puedo esperar que en la vejez yo sea muy, muy saludable. O sea, que tenga para esto parece regaño, ¿verdad? No, son mis reflexiones y así platico como con mucha decisión. O sea, sí, no puedo esperar tener una vejez saludable cuando yo no me cuidé en la juventud. Y a veces siento que, bueno, sí me río mucho así como con amistades cercanas porque digo, es que yo sí doy consejos no pedidos, porque sé que es algo que no nos cuestionamos porque pensamos o vemos la vejez como algo muy lejano, sumamente lejano. Entonces, como no lo vemos como algo cercano, pues no me lo cuestiono, porque pues a los 59 voy a cambiar de cuerpo y me voy a meter en uno de vieja porque pues ahí se corta mi vida. Pues no, es absurdo. Por ello es necesario vigilar nuestro envejecer, porque cuando tenemos conciencia y vigilarlo, antes que vigilarlo, tener conciencia de este envejecer que estamos teniendo. O sea, yo ya me veo al espejo y digo, o sea, mi carita ha cambiado, ya no se ve así como tiernita de niña chiquita. No sé, bueno, yo creo que las mujeres y los hombres que me escuchan se han percatado de los cambios de su cuerpo. Lamento que este tema sea un poquito como inclinado
nada como los cambios de la mujer, pero es interesante porque también así pueden entender a las mujeres que están a su alrededor, y creo que también es un asunto de todo lo que le pasa a las mujeres, porque todos compartimos con mujeres, todos venimos de una mujer. Entonces por eso creo que es necesario reflexionar y charlar acerca de lo que sucede con las mujeres, porque a veces creo que pareciera que estamos enfermas, ¿no? De todo, como de estar enferma de ser mujer. Y pues no, más bien que tenemos un despertar y una nueva conciencia de cosas que hemos permitido y que hoy estamos dispuestas a que cambien para la propia liberación y de nuestros cuerpos y el poder vivir una vida digna. Y así como hoy, o sea, me alegra, sinceramente me alegra que muchas mujeres a mi alrededor se transformen, que superen, que afronten, que confronten cosas que ya no les gusta, que no les hace sentir bien, que se cuestionen, porque eso nos va a llevar a vejeces más dignas, porque eso nos va a llevar a construir a esa mujer mayor que puede ser valiente, poderosa, guerrera, honesta, sincera, y eso nos va a llevar a una vida digna. Por eso considero adecuado cuestionar y charlar, que es lo que intento hacer con este podcast. Ya para ir cerrando, intento que este podcast sea lo más ameno posible, en que sea una charla, aunque a veces me viajo, ¿no? Me les voy y me les perdí. Pero sí, bueno, es que me gusta platicar, entonces me gusta contarles como lo que pues mis aprendizajes sobre la vejez y el envejecimiento, porque más allá de que yo lo haya estudiado, que estudié gerontología, mucho gusto, soy Jacqueline. No me presenté en mi regreso. Aunque lo estudié, pues es una carrera que la he hecho propia y la he volcado hacia mí, porque creo que soy la primer sujeta que debo observar, ¿no? El primer envejecer que debo observar es el mío, para poder entender el de los demás, porque si no generamos un ejercicio de empatía con que yo también estoy envejeciendo, no voy a entender a las personas mayores y creemos que se vuelven en quejas y quejas. No, más bien que eso, hay muchas mujeres mayores que nunca resolvieron su violación de la infancia, la violencia que vivían familiar, que si no tuvieron sus sueños truncos, que si no pudieron estudiar, que si se embarazaron para poder salir de la casa. O sea, las mujeres mayores y muchas mujeres mayores tienen tantas cuestiones como bloqueadas en su vida que no lograron resolver en ese momento de sus vidas, entonces lo arrastran hasta su vejez. O sea, yo he conocido muchas mujeres mayores que toda su vida fueron violadas. A mí me causa un conflicto ver ese meme o sea, como es un meme que dice algo así como que las mujeres de ahora, que yo soy una libertina. Es como, ay, mi abuela diciendo que yo soy una libertina y ella con 16 hijos. O sea, más bien que creo que primero que nada, pues la abuela está en otro contexto histórico, ¿no? De cómo ser mujer. Y segundo, pues también no es como que las mujeres mayores vayan por ahí diciendo que todos sus hijos fueron concebidos por una violación sexual. Por supuesto, no todas fueron violadas sexualmente, pero pues recordemos que venimos de un diálogo o de una educación donde hay que complacer a tu esposo, ¿no? Y si no, es que no eres una buena mujer, es como el dejar de ser. O sea, si no lo hago, dejo de ser. Pero hay cosas que las mujeres mayores han transformado y que yo me he percatado. De verdad que me admiro y me hacen fuerte, me hacen valiente, me transforman con sus historias de vida y que me dicen, no permitas esto y nunca hagas esto y esto. O sea, como aprendiendo de lo que ellas no pudieron hacer o no entendían porque no tenían como esa expertise para poderlo entender y resolver en ese momento de sus vidas. Pero ahora sí, y ahora yo pienso en que para mí la vida de las mujeres mayores se transforma en consejos para mi vida, en cosas que no debo hacer y que debo ser profundamente vigilante y que debo vigilar en mi vida, en la de, pues no vigilar la vida de mis amigas, pero sí a lo mejor decirle, amiga, date cuenta. Entonces, oye, que mis amigas también me digan, ¿no? Creo que es un ejercicio colectivo del ser mujer y luego del ser un ser humano, ¿no? O sea, también siento que no es algo como exclusivo de las mujeres, sino es algo comunitario, pero pues primero hay que entenderlo nosotras, como todos estos cambios que suceden en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que se vuelve como de forma compleja, integral, y pues creo que es todo lo que tenía que decir por hoy. Me inspiré un ratito y quería compartirles un poquito. Espero haya sido amena esta charla. A lo mejor no tiene sentido unas cosas, pero me gusta que
tampoco no tenga tanto sentido, porque pues de eso se trata, platicar también, y que no sea tan cuadrado. Y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio. Espero no tardarme tanto en hacer el otro, pero esta vida estudiantil me consume a veces. Una disculpa. Espero volver a subir próximamente el próximo podcast.